Soy Miriam Janet Trujillo de Honduras. Un alto porcentaje de pacientes manifiesta reflujo, dificultades para tragar, incluso hasta un sorbo de agua, periodo de diarrea o constipación, náuseas, fuertes dolores abdominales y espalda. Para entender qué le sucede al sistema digestivo cuando se ve afectado por la esclerodermia, invitamos al doctor Luis Gerardo Alcalá González, gastroenterólogo de España, a quien abordará un tema amplio y complejo que impacta nuestra vida cotidiana. Los invito a escuchar al doctor Alcalá. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Luis Gerardo Alcalá, soy especialista en gastroenterología y motilidad digestiva en la unidad de pruebas funcionales del Hospital Universitario Vallebrón en Barcelona. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la esclerodermia que a menudo queda en segundo plano frente a otras afectaciones como la pulmonar o la vascular, la afectación digestiva. Vamos a hablar de cómo impacta de manera muy real en la calidad de vida y la importancia que tiene desde un punto de vista centrado en los pacientes. Llevo varios años trabajando específicamente en la intersección entre las enfermedades autoinmunes sistémicas y la motilidad gastrointestinal, y buena parte de los datos que les mostraré hoy provienen de nuestros propios estudios realizados en el Hospital Vallebrón y en conjunto con la Asociación Española de Personas con Esclerodermia. La ponencia se titula Esclerodermia, afección digestiva y su repercusión sobre la calidad de vida. Espero que al finalizar esto se lleven ideas prácticas que puedan aplicar en su día a día para mejorar su situación o poder compartirla con los médicos que los atienden. Lo primero que quiero que tengamos claro es que la afectación digestiva en esclerodermia es prácticamente universal. No estamos hablando de un grupo de pacientes o de marcadores específicos, sino estamos hablando de casi todos los casos. Y también es importante recalcar que el mecanismo clínico en la mayoría de los casos es que los órganos gastrointestinales se mueven de manera desorganizada. Esto en medicina se conoce como dismotilidad gastrointestinal. Como el tubo pierde su capacidad para mover e impulsar el contenido, hay consecuencias y estas consecuencias son síntomas o complicaciones como las lesiones en diferentes partes del tracto digestivo. Normalmente la dismotilidad es consecuencia ya sea por un lado de la fibrosis, pero también de mecanismos inmunes y que esperemos que en un futuro podamos caracterizar de mejor manera y tratar para evitar su aparición. Y antes de entrar en materia, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre cuál es el objetivo que debemos perseguir. La Organización Mundial de la Salud define la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, emocional y social. Y cuando tratamos a un paciente con esclerodermia, el objetivo no puede ser solo mejorar la supervivencia o basarnos en pruebas objetivas que se mantengan estables. El objetivo también tiene que ser que ese paciente viva bien. Y por eso la calidad de vida debe ser uno de nuestros resultados primarios en un futuro. A lo largo de esta charla hablaremos de, primero, como objetivo es reconocer la importancia de la afectación digestiva y utilizaremos una serie de casos clínicos ilustrativos, compartiremos perlas sobre el diagnóstico y el tratamiento de los síntomas más relevantes y les mostraré datos originales que hemos realizado con población española. Primero, me gustaría presentarles un caso. Una mujer de 54 años que tiene una esclerodermia limitada, afectación pulmonar intersticial y que desde hace 2 años inició tratamiento con micofenolato, como muchos de ustedes. Acude a una visita de control rutinaria y el médico le comenta que las pruebas de función respiratoria y el TAC que le ha hecho del tórax no muestran ningún avance de la enfermedad pulmonar. Objetivamente, todo está bien. Y aquí está el punto crítico de este caso. La paciente, casi al final de la visita, comenta, doctora, tengo 1 año con diarreas. He leído que podría ser el medicamento. Imaginemos la respuesta más habitual. Sí, la diarrea es un efecto adverso frecuente del micofenonato, pero es necesario que lo tome para mantener el control de su enfermedad pulmonar. La paciente intenta negociar. ¿Podríamos probar otro tratamiento? Y la respuesta es, bueno, las alternativas producen diarrea con más frecuencia, usted está bien, es mejor seguir con el tratamiento que tiene. Al final, la visita se acaba, la paciente acepta. Y yo me pregunto, ¿qué ha fallado aquí? No se ha explorado el síntoma. Se ha asumido de manera directa que la relación entre la diarrea es un efecto secundario del medicamento y no se ha evaluado si podría haber algo completamente diferente. Esto hace que muchas veces los médicos se queden con una sensación de un buen trabajo, mantenemos un tratamiento, evitamos la progresión de la enfermedad,
pero desafortunadamente a los pacientes les genera muchísimas inseguridades. Yo aquí me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el médico hubiese preguntado a qué se refiere exactamente con diarrea? Esto está evaluado particularmente en la enfermedad como esclerodermia. Estos son los resultados de una serie de estudios realizados en Estados Unidos en el que evaluaron cuáles eran las diferencias percibidas por los pacientes y los médicos durante las visitas. Y concluyeron que había 3 problemas principales. Uno de ellos es que en la mayoría de las visitas médicas se dedica muy poco tiempo para resolver dudas y aclarar preocupaciones. Casi todo el tiempo es un discurso de cuáles son las causas de la enfermedad y cuáles son los objetivos que se espera alcanzar con los tratamientos. Otro detalle muy importante y que vale mucho la pena tener en cuenta es que hay problemas de comunicación, particularmente cuando se evalúa el uso de terminología médica. Ni los médicos ni los pacientes estamos hablando siempre de lo mismo cuando hablamos de temas como diarrea o temas como distensión o incluso palabras como la sensación de falta de aire o disnea. Y yo creo que el punto más importante es que las decisiones de los tratamientos son muy diferentes lo que esperamos los médicos con lo que esperan los pacientes. Los médicos solemos basar nuestras decisiones de aumentar o reducir las dosis de medicamentos utilizando pruebas objetivas, un TAC, una prueba de función respiratoria, una endoscopia. Y en cambio, las personas que viven con esclerodermia les gustaría que la atención se centrase en cuáles son sus síntomas, que se evaluase sus preferencias y también las preocupaciones. Dentro de las afectaciones de la esclerodermia, ese es un trabajo en el que evaluamos en toda la población española cuáles eran los que ellos consideraban los órganos que más impacto tenían sobre su calidad de vida. Vemos que la afectación vascular en forma de fenómeno de Raynaud y la afectación gastrointestinal son las que más importan, seguida de las afectaciones musculoesqueléticas y emocionales. Sin embargo, las afectaciones que los médicos consideramos más importantes en esta enfermedad y por las que existen más tratamientos aprobados son la afectación pulmonar, la afectación renal y cardíaca, que curiosamente son las que menos importancia tienen. Y es por eso que en un futuro debemos tratar de encontrar un equilibrio entre lo que es mejorar la supervivencia, pero también llegar a los problemas que los pacientes detectan como los más relevantes. Y hablando específicamente de la afectación digestiva, este es un trabajo que realizamos en nuestro centro, en el Hospital Vallebrón, en el que les preguntamos a los pacientes, por un lado, cuáles eran sus características digestivas y por otro, pasamos una encuesta validada para evaluar calidad de vida general. Aquí lo que pueden ver, las gráficas blancas constituyen los pacientes que no tenían grandes síntomas digestivos y las gráficas negras son los pacientes que tenían síntomas digestivos moderados o graves. Y en todas las diferentes escalas de este cuestionario específico, el tener síntomas digestivos moderados o graves se asociaba con peor calidad de vida con respecto a aquellos que no los tenían. Si volvemos al caso, y en este caso el doctor pregunta, ¿y a qué se refiere exactamente con diarrea? La paciente podría responder, bueno, son deposiciones un poco flojas, pero no muy líquidas. O sea, no es la diarrea líquida que estamos esperando. No muchas veces al día, e incluso cuando las noto, me dan ganas de salir corriendo. Esto ya es un dato que en gastroenterología es muy importante. Porque el tener que ir corriendo al baño, no siempre, y sobre todo cuando las deposiciones no son muy líquidas, nos debe hacer pensar en otras cosas. Y es aquí donde me gustaría hablar de cuáles son las perlas sobre la diarrea. Por un lado, que el diagnóstico diferencial es amplio. Debemos tener en cuenta los efectos adversos de medicamentos, particularmente los que se utilizan para tratar la afectación inmune a nivel de pulmón o piel o fenómeno de Raynaud. Pero también debemos recordar que existen complicaciones específicas de la enfermedad por estas alteraciones de la motilidad, como es el sobrecrecimiento bacteriano, y también que existen causas generales de diarrea como cualquier otra persona, intolerancias a alimentos, enfermedad celíaca u otras cosas que podrían ocurrirle como cualquier otro. Es importante, ante una diarrea que persiste más allá de 2 semanas, realizar un estudio exhaustivo de causas secundarias y saber que si existe afectación digestiva orgánica importante que hayamos evaluado en pruebas de imagen como una tomografía abdominal o mediante manometrías o endoscopias donde se vea dilatación de intestino, estómago o esófago, podríamos considerar el sobrecrecimiento bacteriano y dar un tratamiento empírico como veremos adelante. Pero por último, recordar la pseudodiarrea, algo que para los médicos es muy importante. ¿Por qué? Porque volvemos al caso, el salir corriendo nos debe hacer pensar que tal vez el problema no está en la consistencia de las heces. La paciente puede comentar que el problema es salir corriendo, no por dolor o retortijones, y la pseudodiarrea es la incontinencia fecal.
Para esto es muy importante en un ambiente de seguridad, como es la consulta médica, que se haga una pregunta, recordar que en medicina en general no se está juzgando y los médicos estamos buscando también obtener la información lo más clara posible para entender exactamente cuál es el problema. En la esclerodermia, la incontinencia fecal es frecuente. Es probablemente la causa orgánica que más se asocia a incontinencia fecal. Es muy importante que se tiene que establecer un ambiente comprensivo y seguro en la consulta para preguntarlo activamente. Se deben hacer preguntas dirigidas y claras, especialmente cuando la molestia sea diarrea o molestias intestinales bajas. Y con respecto al tratamiento, saber que la incontinencia fecal es multifactorial. Si la incontinencia fecal se asocia a deposiciones disminuidas de consistencia, la primera línea de tratamiento será mejorar la consistencia, que esto puede ser o modificando los medicamentos que causan las deposiciones líquidas, contrarrestando las situaciones que puedan dar deposiciones más líquidas, como puede ser el sobrecrecimiento bacteriano, o modificaciones dietéticas. Si la incontinencia fecal persiste a pesar de deposiciones sólidas, o con mucha frecuencia que afecte demasiado la calidad de vida, el siguiente paso sería realizar pruebas objetivas, entre ellas una rectosigmoidoscopia o colonoscopia para descartar causas orgánicas y una manometría no rectal, de preferencia de alta resolución. Con esto podremos objetivar si existen mecanismos específicos, ya sea lesiones del nervio pudendo o cuál es el tono basal de los diferentes esfínteres para poder buscar tratamientos más dirigidos. Yo creo que en el caso de una paciente con incontinencia fecal que persista a pesar de mejorar la consistencia de las heces, se debería de referir a un manejo por especialistas, que en este caso seríamos gastroenterólogos. Pasando a un segundo caso, esta es una mujer que yo vi en consulta, de 46 años al momento de valoración, que tiene un antecedente muy interesante. Ella fue evaluada inicialmente por molestias de hinchazón, dolor abdominal postprandial. En su evaluación inicial se le hicieron una gran serie de pruebas. Tenía los genes positivos para la enfermedad celíaca, que en España los tiene 1 de cada 5 personas, y en este momento no tenía los anticuerpos típicos, que son los anticuerpos antitransglutaminasa, pero le habían hecho una biopsia duodenal y en esta biopsia se veía atrofia vellositaria, que es lo que marco aquí como un MARSH 3A. La atrofia vellositaria es que los pequeños dedos que tiene el intestino para absorber el contenido estaban muy lastimados. Dado que no tenía nada más, en este momento se orientó como una enfermedad celíaca seronegativa y se le recomendó hacer una dieta libre sin gluten. Sin embargo, a pesar de no comer nada de gluten, la paciente se encontraba igual. Un año después de toda esta clínica digestiva, la paciente es diagnosticada de una esclerodermia difusa por afectación en la piel, en este caso con anticuerpos negativos, pero RO52 positivo y PMSL75 positivo, que se asocia más a afectación de músculo. Yo la veo después de 4 años haciendo una dieta restrictiva sin gluten y continuaba con estos mismos síntomas. De hecho, incluso se había retirado el gluten, lactosa y otra serie de alimentos, y aún así, además de haber perdido mucho peso, no mejoraban las molestias. Nuevamente me gustaría recalcar que esto es un trabajo que hicimos con la Asociación Española de Esclerodermia. Las personas que tienen molestias digestivas suelen asociarlas a la ingesta de alimentos. Y de hecho, aquí lo que podemos ver es que el 40% de las personas decían que sus molestias digestivas, personas con esclerodermia, decían que sus molestias digestivas ocurrían durante la ingesta de alimentos, pero el 72% que estas ocurrían justo después de comer. Y esto tiene repercusiones. Muchos pacientes con esclerodermia empezaban a restringir diferentes alimentos o empezaban a buscar el uso de suplementos para mejorar su nutrición, presentando incluso algunos de ellos malnutrición, déficits vitamínicos o un deterioro adicional en su calidad de vida. A mí algo que me pareció muy interesante de este trabajo es que solamente 1 de cada 4 personas que restringían alimentos lo hacían guiados por un dietista o médico. La gran mayoría lo hacía de manera empírica. ¿Qué ocurre cuando uno restringe alimentos que asocia a un malestar digestivo? Que solemos ser que se suelen retirar con mucha facilidad, pero cuesta mucho reintroducir aquellos alimentos que realmente no estaban causando molestias. Por lo que a lo largo del tiempo se empiezan a generar conductas maladaptativas o dietas muy restrictivas de manera innecesaria. Desafortunadamente, hay muy poca evidencia sobre el uso de suplementos dietéticos específicamente en personas que viven con esclerodermia. De hecho, solamente hay 3 estudios que han evaluado probióticos, 2 que fueron negativos y 1 con un efecto marginal muy pequeño, pero positivo. Y hay 2 estudios cuasi experimentales en los que solamente se hacía intervención pero no controlados por placebo,
uno fue negativo y un segundo estudio presentó una leve mejoría en peso y densitometría a los 12 meses, pero sin ningún cambio en síntomas. Yo creo que actualmente es imposible dar recomendaciones específicas, por lo que en el caso de que cualquiera desee utilizar probióticos o algún suplemento alimenticio, mi recomendación sería que lo primero que tendrían que hacer es apoyarse en algún especialista, de preferencia en aparato digestivo o una persona nutrióloga o dietista especialista en enfermedades autoinmunes. Volviendo al caso, lo primero que tendríamos que preguntarnos como médicos es, una persona que tiene atrofia vellositaria, pero no tiene anticuerpos, ¿qué otras causas o qué otras enfermedades nos pueden dar este problema? Y dado que ahora ya tenemos el diagnóstico de esclerodermia, deberíamos pensar en el sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano, que muchos de ustedes vieron que se popularizó en redes sociales, en la esclerodermia existe. De hecho, esta entidad fue inicialmente descrita en dos poblaciones: personas que habían sido sometidas a cirugías abdominales con grandes resecciones y personas que vivían con esclerodermia en los 80 y los 90. El sobrecrecimiento bacteriano es una causa muy frecuente de síntomas digestivos, sobre todo de predominio postprandial. Es más frecuente en personas que llevan una evolución mayor de un año de la enfermedad y en aquellas que utilizan inhibidores de la bomba de protones u otros antiácidos de manera continua. Yo lo que quiero que quede muy claro es que no existe ningún test diagnóstico validado. Los test de aliento con glucosa o lactulosa, que es lo que se intenta utilizar en la población general y muy popularizados en Estados Unidos, son poco fiables, particularmente en personas con trastornos de la motilidad digestiva, como aquellos que tienen esclerodermia. Su resultado positivo o negativo no nos sirve para predecir la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso con un resultado negativo, la respuesta empírica al tratamiento con antibióticos puede ser efectiva, y en caso de un resultado positivo, no te puedo asegurar que el antibiótico vaya a ser útil. Dado que una prueba no me permite predecir una respuesta terapéutica, hoy por hoy las recomendaciones en el manejo de este tipo de síntomas, que cuáles son los síntomas de sobrecrecimiento bacteriano, la sensación de hinchazón, distensión y sensación de mucho gas, 1-2 horas después de las comidas, normalmente asociado con diarrea o malabsorción. Entonces, con esos síntomas sugestivos, lo recomendable sería hacer un tratamiento empírico. Yo aquí pongo el antibiótico no absorbible, que tiene la mayor evidencia, que es la rifaximirina, pero existen otras alternativas dependiendo de los recursos y la situación geográfica en la que se encuentre cada paciente. Pasamos a un tercer caso clínico para hablar de otra manifestación muy frecuente, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso es un hombre que atendí hace unos años, un caballero de 67 años de edad, tenía una esclerodermia difusa anti-RNA Pol-3 y había sido operado de un trasplante pulmonar. Previo al trasplante, contaba con una manometría esofágica que había demostrado que su esófago se movía de manera normal y de hecho tenía muy poca clínica de reflujo, no tomaba IVPs. Él me comentaba que después del trasplante había empezado con mucho reflujo ácido y que a pesar de haber iniciado tratamiento con omeprazol 2 veces al día, no mejoraba. Entonces, yo creo que es importante recordar que la manifestación clínica más frecuente y prevalente en las personas que viven con esclerodermia son los síntomas de reflujo gastroesofágico. De hecho, a lo largo de la enfermedad, 9 de cada 10 personas con esclerodermia terminarán teniendo que tomar inhibidores de bomba de protones. Aunque, ojo, no todos de la misma manera. El reflujo gastroesofágico tiene relevancia en un subgrupo importante, que son aquellos que, además de tener problemas digestivos, tienen afectación pulmonar en forma de fibrosis pulmonar intersticial, ya que el reflujo, a través de las microaspiraciones, es un mecanismo demostrado que empeora la función pulmonar. Y aunque el reflujo se siente en el esófago, cabe la pena recordar que el ácido se produce en el estómago, y por lo tanto, el uso de inhibidores de bomba de protones, que son muy importantes para disminuir el ácido, que es el principal compuesto que genera daño en la mucosa del esófago, no es el único tratamiento o no es el único mecanismo que existe en esclerodermia. Y en caso de que haya ausencia de respuesta a inhibidores de bomba de protones, deberíamos de pensar qué otros mecanismos pueden estar alterados y cómo podemos incidir en ellos. Nuevamente, esos son datos de nuestro centro. Es un trabajo que publicamos en el 2024, en el que evaluamos a 69 pacientes que habían sido sometidos a una endoscopia digestiva superior mientras tomaban IVP a doble dosis por síntomas de reflujo refractario. De estos pacientes, una tercera parte tenían esofagitis a pesar de IVP a doble dosis y el resto tenían una mucosa esofágica normal. O sea, había un grupo con un reflujo más grave.
Y lo que encontramos que ha sido muy interesante es que no era tanto la afectación del esófago la que nos permitía predecir que había un reflujo grave, sino las alteraciones de la motilidad del estómago o del intestino delgado. La hipótesis que planteamos con este estudio en aquella época es que la estasis del contenido a nivel del estómago promueve una mayor exposición al ácido y que esto es independiente del uso de inhibidores de bomba de protones o no. Siguiendo un poco esta línea, nosotros evaluamos en nuestra corte cuál era el valor de evaluar la motilidad del estómago. Y aquí lo que pueden ver son unas curvas de supervivencia. En azul, aquellos pacientes que al momento de ingresar en nuestra corte tenían un vaciamiento gástrico normal, o sea, su estómago se movía normal. Y en rojo, aquellos pacientes que tenían una alteración en la motilidad del estómago. Y lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda es que aquellos con problemas de motilidad del estómago tenían una supervivencia menor y que muchas veces esta supervivencia menor estaba dado por una mayor necesidad de trasplante pulmonar. Dado que había una asociación entre la función del estómago, el esófago y el trasplante pulmonar, hicimos una serie de modelos estadísticos en los que podemos demostrar que el riesgo de peores desenlaces en aquellos pacientes que tienen alteraciones del estómago es 4 veces mayor, y esto es independiente de si tienen problemas de esófago o problemas de pulmón, por lo que la afectación del estómago es un marcador que puede predecir la severidad de la enfermedad, una de las cosas en las que estamos trabajando para continuar de validar. Yo lo que quiero que se queden para el manejo de la enfermedad por reflujo, que es muy frecuente, son una serie de consejos generales. El primero de ellos, que muchos de ustedes ya están acostumbrados, es evitar acostarse o ponerse plano al menos 2 horas después de cada comida, ya que el estómago tarda en condiciones normales de 2 a 4 horas en vaciar una comida, y si hay afectación, incluso esto se puede alargar a 6 u 8. Por eso mismo es importante intentar cenar lo más temprano posible, ya que acostarse para dormir con el estómago lo menos lleno. Hay alimentos que sabemos que empeoran el reflujo, aquellos que contienen gas y sobre todo el alcohol, por lo que es muy recomendable intentar reducir al mínimo el consumo de alcohol, no quitarlo, reducirlo al mínimo y sobre todo evitarlo de noche. También evitar otros alimentos ácidos o que generan mucho gas a nivel gástrico, como puede ser el ajo o el pimiento. Y también las comidas que tienen alto contenido en grasa, ya que al estómago le cuesta más vaciar comidas muy grasosas que pueden ser rebozados o alimentos fritos. Con respecto a los medicamentos, los inhibidores de bomba de protones son el estándar del tratamiento y se deben de utilizar al menos 30 minutos antes del desayuno y de la cena, no más de 2 veces al día. Aumentar el número de dosis tiene muy poca evidencia y podría solamente estar aumentando el riesgo de efectos adversos o interacciones con otros medicamentos. Si el inhibidor de bomba de protones no es suficiente para controlar los síntomas, mi recomendación es hacer una evaluación completa de la motilidad, tanto del esófago, del estómago y del intestino, y además evaluar la severidad de ese reflujo residual con pH impedancia y endoscopia. Todo esto de preferencia guiado por un médico gastroenterólogo especialista en trastornos de la motilidad. Y si se llega a documentar que la alteración motora va más allá del esófago, contamos con otros medicamentos como los procinéticos. Yo pongo aquí los dos que son de mi elección, el procalopride, que es un medicamento más seguro, sin embargo en muchos sitios no está financiado, y luego la piridostigmina, que es un medicamento más antiguo y que se tiene que utilizar siempre empezando de las dosis más bajas posibles y con una vigilancia estrecha por sus efectos adversos a nivel pulmonar o cardíaco, que no es una contraindicación absoluta, pero sí tomarlo en cuenta en personas que tal vez no sean los mejores candidatos. Yo con esto, para cerrar, me gustaría dejar 3 mensajes. El primero de ellos es que el desenlace primario en la afectación digestiva es mejorar calidad de vida. Por lo tanto, paliar los síntomas y recuperar funcionalidad. No estamos persiguiendo objetivos de pruebas objetivas, pero es importante realizarlas para encontrar los mecanismos y tratar de dirigir los tratamientos a mecanismos. O sea, el objetivo es calidad de vida, sin embargo, las pruebas son necesarias para encontrar cuál es el tratamiento individualizado. Y por último, reconocer que el manejo de esta afectación debe de ser multidisciplinar y guiado con otros especialistas. Yo creo que hoy en día la mayoría de los pacientes se encuentran con un abordaje muy lineal en el que ellos son los que pasan una comunicación con cada especialista de manera individual, y esperemos que en un futuro podamos tener una atención más centrada en el paciente en el que los especialistas nos comuniquemos. Esto es algo que al menos en el Hospital Vallebrón la doctora Carmen Pilar Simeón ha logrado establecer, y espero que en algún futuro se pueda también establecer en otros lugares. Muchas gracias por su atención. Espero que la próxima vez que un paciente mencione síntomas digestivos
Casi de pasada, recuerden estos 3 casos y se pregunten si realmente estamos oyendo lo que se nos está diciendo. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta.